Bueno, por buenos días, ahora sí, a ver si enfoca bien esto, que después se me queja la gente. Y por fin, como vistes en el título, después de 10 años queriendo tener un bicho de estos, por fin lo compré. La verdad estoy muy contento, a ver si grabamos antes de que empiece a llover, que estos días, a ver, que esto lo compré hace una semana, ya veréis, ya le tengo 14 horas o por ahí. Y bastante contento. Llevo queriendo tener un tema de estos, un buggy de estos para trabajo tranquilamente desde los 16 años o por ahí. Cumplí ahora hace poco 26, así que 10 años intentando comprar un chisme de estos y por fin lo compramos. Tengo aquí las características para que veáis más o menos cómo es, a ver si enfoca bien. Pero bueno, ya os explico algo, así algo por arriba de cómo funciona. Ahora parece que empieza a llover. A ver, enciendo aquí la luz para que se vea bien. Y básicamente, no, para que después os lo enseñe así por arriba. Pero bueno, para que veáis más o menos es un de estos, un Sidway Fullman UT6. Bueno, que es fiable, no sé qué, estoy mirando en el tema de aquí de Sidwell, de, que se lo compré a millar estos rumbos, os lo digo ahora todo. Es en verde oscuro y negro, como veis. Y nada, tiene una aplicación smartphone, que es Smartphone Movie, que bueno, la tengo en el móvil, que es el mío, que este es el móvil de mi padre, que me lo prestó ahora que está haciendo la comida, ahora vamos a comer ahora. Y ahora que tengo un rato, porque estos días no se para de trabajar y como os digo, llevo usándolo, vais a ver ahora un montón de vídeos y aún no hice una presentación, solo lo grabé bajándolo del camión, que es lo que visteis ahora, que lo edito antes de hacer este vídeo, y no tuve tiempo bueno, pues a enseñarlo, porque un trabajo tras de otro no tal. Pero bueno, después de 10 años, desde los 16 o 15 años que tenía queriendo tener esto, por fin con 26 años me lo compré. Así que nada, como os digo, tiene una aplicación que, bueno, ahí te pone la velocidad media, la distancia, los kilómetros, la aceleración, bueno, diferentes parámetros, temas GPS, temas gráficas de tal, bueno, está todo controlado. Tiene para, lo puedo encender desde el móvil y nada, muy contento. Tiene mil cosas. La aplicación tiene una secreción de cosas. No vi ni mitad de ellas, pero bueno, las que son más importantes, porque para activar la condición del buggy había que entrar en la aplicación y darse de alta y poner el número que trae aquí de esto de el número de chasis, de identificación y todo el rollo, y a mi nombre y todo el rollo, porque si no, no te dejaba pasar de 25 por hora. Desde que activas la aplicación con el cinturón puesto, sí que puedes pasar de 25 por hora. Si no, si andas sin cinturón, bueno, puedes ponerle el cinturón y andar sin él, pero siempre tiene que el cinturón abrochado, si no, topea en 25. Después, lo que topea, bueno, por el tema de... A ver, quedaos con esto, con el tema es, hay centralita, vamos a ver, centralita limitada, centralita deslimitada, y... Bueno, a ver, que corre muchas veces, no sé cómo decirlo, porque bueno, por el tema, no lo voy a decir por el tema de garantías, que hay garantía de 2 años y todo eso, tiene que andar con la centralilla limitada, y creo que limita a 60 o 70. Pero bueno, no voy a enseñar qué velocidad, pero corre de caray. No voy, a ver, me lo dijeron, pero a tope pilla 105, a tope. Si teniendo la centralilla delimitada. Pero quedaos que este trae la centralilla delimitada por lo menos por 2 años y por temas legales y todo el rollo, temas de garantías y todo eso. Así que este está con la centralilla limitada. No llega a 105, pero si no topea a 60. Pero no, esto corre que se mata. Corre que se mata. A ver, en las retas, a ver, haciendo curvas hay que andar con continuo, no vayas, a ver, al fin y al cabo es alto de verdad. Y, pero bueno, estoy muy contento, ahora parece que paró algo de llover. Y nada, estoy muy contento con él, de verdad. Corre lo suficiente, que esto corre que se mata. Viene un vecino ahí atrás, detrás mía con el coche, esto corre que se mata. Estoy encantado con él, la verdad. No sé, parece que hasta le tengo precio, porque hacía tantísimo tiempo que quería un bicho de estos. Y bueno, como os digo,
tiene dirección asistida, llantas de aluminio de 14, neumáticos de 30. Espera, a ver si... Espera un momento, a ver si lo voy diciendo mientras lo grabo. Como os digo, aplicación smartphone, dirección asistida, llantas de aluminio de 14, neumáticos que son de estos mixtos, que son de 30, y tiene un cable estante, que ahora a ver si busco la fuerza que hace con el cable estante de kilos que pueda arrastrar, pero ya os lo diré. Le traigo una bola para el carretillo. Bueno, es agrícola, el tema es agrícola, es maquinaria agrícola. Trae una bola ahí para el carretillo, para el tema de cambiar las ovejas y todo el rollo. Y el depósito de combustible, bueno, lleva 43 litros a gasolina, que lo fui a recargar el otro día a donde mi tío Paco, allá a Ariosa. Por si algún día os interesa, tiene ahí de todo, tiene para gasolinera, tiene para neumáticos, tiene mecánica, tiene camiones, tiene de todo. Y tiene gasolinera, bueno, fui ahí a recargar, por eso digo que fui por la carretera y corre de caray. Así que, nada, que claro, bueno, no trae gasolinas. Bueno, trae para descargarlo y tal, y pues tampoco venía con poca gasolina. 3 asientos, pero bueno, os lo abro ahora. Y bueno, características, os lo voy a leer todo porque bueno, me hace ilusión la verdad. Y nada, la característica tiene mayor autonomía con un depósito de 43 litros, que bueno, excelente para trabajos largos y intensivos. Bueno, los neumáticos de 6 capas que aumentan la durabilidad y el confort, llantas de aluminio de 14, bueno, con los neumáticos de 30, y tiene una distancia al suelo de 350 milímetros. Ahora os digo como, ya veis que está usado. Y nada, que es muy versátil. La caja es de carga basculante de 385 litros. Esto una pena, pero bueno, mi hermano está en la universidad y si no me grababa él explicando, si no uno solo es un rollo. Y capacidad de 385 litros con una capacidad máxima de casi 500 kilos de cargarla en la casa. Muy robusta y accesorios multifuncionales y tal. Después vale para volcar y todo. Y os enseño las curiosidades del cubo. Mira, para que no se muevan los cubos, trae para, ¿sabes? Para poner ahí el cubo, por ejemplo, para dar pienso a los novillos si no se te mueve. Nada, muy bien. Y nada, dirección asistida, eléctrica, regulable. La dirección según la dureza asistida la puedes regular en la aplicación. Bueno, tiene de todo. No tuve tiempo aún de mirar nada, pero bueno, lo usé para trabajar, pero bueno. Y, y nada, bueno, que puedes seleccionar esto de estándar, confort, sport, todo, diferentes tracciones, que después aparte tiene tracción trasera solo, 4x4 y bloqueo, aparte de eso una que os enseño ahora. Y bueno, tienes tres modos, que se cambia electrónicamente, que los seleccionas con la aplicación del móvil, está de puta madre esto. Y tiene, bueno, tiene la conducción personalizable, como os digo, de las gráficas que trae de velocidad y todo eso, para conductores, terrenos y condiciones de carretera. Después, capacidad que tiene para remolcar, tema con la bola. Tiene una capacidad para remolcar hasta 700 kilos. Así que con las ovejas y cuatro cosas aquí con el carretillo, cuando no llega el terreno a sitios más estrechos, por ejemplo, para el tema de los paneles y todo, para entrar es mucho mejor que entra por cualquier sitio. Y nada, una cabina espaciosa, lo enseño ahora. Y nada, bueno, dice ahí 3 asientos, ángulo regulable, bueno, como sabéis. Y para moverse, bueno, desde la aplicación esta, no sé si se ve algo, pero la aplicación es esta, así, aparece tipo así, a ver, espera, no sé si la veis, te marca los kilómetros de gasolina, apagado desde el móvil, temas de conducción, bueno, calibrado de ruedas y todo el rollo de esto de, ¿cómo se dice? Para el tema de elegir
la dureza de la dirección. Bueno, esto es una virguería. Es una virguería que a la verdad estoy encantado con él. Y bueno, el motor de este es un 600 centímetros cúbicos. Lo pone por aquí, UTV 600 4x4. Y tiene 4 tiempos, monocilíndrico, potencia, tiene 41 caballos, 30,16 kilovatios, llega hasta 7000 revoluciones por minuto, 50 Nm, es el par motor, refrigeración líquida, alimentación por inyección electrónica Bosch de los lavavajillas. Y bueno, hay herramientas de taller y todo. Y modo de transmisión, auténtica tracción, 2x4, 4x4, bajo demanda y bloqueo diferencial, bueno, ya está. Transmisión, variador automático, CV-Tech, no sé qué, no sé cuánto, bueno, suspensiones, amortiguadores hidráulicos, llantas, bueno, 14, neumáticos, está, frenos de discos en las 4 ruedas, las dimensiones aquí del buggy. Lo voy a grabar algo, estáis cansos de verme ahí, que se vea. Las dimensiones, la longitud son 3 metros, sí, son 3050 milímetros, son 3 metros 50, ¿no? A ver, esto se calcula, vale. 1, 2, 3, exactamente. 3, 350 metros, 350 metros, 1,60 de anchura y casi 2 metros de altura, 1,98. Es grande, es mucho más alto, ¿ves? Es mucho más alto, es casi 2 metros de alto, 1,98, miro por dónde me da. Y nada, distancia entre ejes, 2 metros 11, bueno, altura 320 milímetros del suelo, bueno. Capacidad carga vertical, no sé lo que es, pero pone 110 kilogramos, 43 litros de depósito, capacidad remolque 700, bueno, esto lo vimos. Bueno, el cable estante, 4.500 libras. No sé cuánto había, si lo miráis en kilos de arrastre, no sé cuántos son 4.500 LB, supongo que son libras. La verdad lo estoy mirando mientras lo estoy diciendo, no sé cuánto puede ser eso de arrastre, pero bueno, para un tronco pequeño, cosas de estas, si no también tengo ahí el John Deere aparcado con la pala. Y luces halógenas que os lo enseño, tiene luz LED para cuando tipo el coche, parece el Volvo cuando se enciende y bueno, tiene todo el día así. Después tiene una pantalla opcional que era más cara y como era algo más cara, no se la traigo, no se la traigo porque va, es para andar, va a llevar golpes y todo, para que una pantalla, demasiada tecnología para mí, no, para que no la quise, vaya. Pero tenía también una pantalla tipo de estos coches nuevos, y bueno, hacían tus 3 plazas y bueno. Lo dicho, que está de puta madre, la verdad. Así que nada, os lo voy a enseñar así algo por fuera y después os digo por dentro. La verdad estoy muy contento con él. El cable estante que está aquí. Con refuerzo para que no dé golpes abajo. Luces, barra LED, es verdad que me olvidaba. Barra LED, que esto se ve, parece un traidor. Vamos a dar la vuelta. A ver, lo estuve usando mucho y no está limpio como cuando se bajó del camión, la verdad. Le estuve dando caña estos días. Ahí tiene el basculante, os lo enseño ahora. La bola, matrícula. Como veis, tiene de todo. Esto lo malo es pagarlo, pero limpia parabrisas. Ya también trae calefacción, os lo enseño. La curiosidad, bueno, trae para atar aquí, como veis, en la caja. Y lo que más me gusta es esto, es una cosa que me encanta, de que también lo trae dentro. Y nada, para estacas y eso. Ya veréis ahora que hice muchísimos vídeos con él, porque estos días lo que hago es poner pastor y todo, porque eso no tengo tiempo nada, por eso está todo tan lleno de mierda. Hay que andar moviendo seguido las vacas. Están los prados humedísimos. Bueno, también, mira. Máxima carga 90 kilos
en lo que... Ah, bueno, esta tapa se abre, claro. En la tapa solo aguanta con 90 kilos, como veis. 90 kilos aquí sentados en la tapa, así que conmigo prácticamente puedo. Peso 86, así que conmigo anda justo, pero puedo. Y nada, aquí veis, tiene para sentar los cubos. Esto está de puta madre. Esto de los cubos es una cosa, porque llevas agua, llevé agua y no se te mueve, es alucinante. Mira, es que no se te mueve el cubo. Para el tema de pienso, tal. Y lo que me gusta a los pastores que suelen pasar, estuve poniendo como resbala. Traes el pastor así, arrastra y no tienes que, ¿sabes? Cogerlo y sacarlo así de... Vamos a sacar esto y os enseño cómo bascula. Pero bueno, es una pena que no esté mi hermano, sino para que se viera desde lejos. A ver si se da... A ver si lo habéis visto. Espera. Con una mano no se da. ¡Epa! Espera. Mira, mira, cómo bascula. A ver, que bascula solo que lo... A ver, va. Para que lo veáis solo, mira. Solo que lo agarré para que vierais algo más despacio. Basculante. A ver, que no es basculante desde dentro, le hay que dar, ¿sabes? Le das a esta palanca. Aquí veis todo la mecánica y todo el rollo este. Como veis. Ya lo sé, pero está todo lleno de mierda, que lo debí grabar antes, pero bueno. La verdad estos días tuve muchísimo trabajo y bueno, la verdad es que lo probé a fondo. Y nada, para bajarlo ves, engancha en esto. Es darle así para abajo. Y enganchado. Y para levantar así. Una mano se da hecho. No lo viste, es que se me le dice al vídeo a parar sin querer. Bueno, pues eso, lo cerré, es lo mismo de siempre. Y nada, aquí entramos con cabina. Esto sí que lo quería porque para traerlo sin cabina para eso tenía el terreno. Y nada, 3 asientos, ya está todo lleno de mierda. Tengo aquí el comprobador y la navaja. Y nada, tiene calefacción, aire acondicionado. Vamos a cerrar, hace un frío. Y esto, el tema es del tema del cable estante. Bueno, tiene ahí el mando. Bueno, intermitentes, bueno, esto de 4 intermitentes, limpia parabrisas. El tema de, ¿cómo se dice? De la barra LED. Y nada, los cambios, ¿sabes? Tiene ahí para adelante, para atrás, corta larga, ¿sabes? Pues es acelerar. No tiene otra cosa. Ahí es donde se le cambia tracción trasera, 4x4 y bloqueo. Y nada, tiene un freno de mano, parece el freno de mano este que tiene estas Toyotas antiguas, que es de tirar y dar la vuelta. Voy a poner el contacto para que veáis cómo es la pantalla. A ver, para que se vea que esto está chulísimo. Espera, que se vea desde el principio. Como veis, aquí te marca todo. Y nada, ahí es donde está. Eso es, ahora mismo está en tracción trasera. Cuando pones 4x4 se pone todo azul y cuando es bloqueo te marca ahí una bolita. Y esto es, esta barra ahora que está, claro, lo tuve aquí fuera que estuve dando como iré a las novillas. Está frío, pero bueno, normalmente está por ahí en azul de la calor del tema. El voltaje de la batería. Y el total de kilómetros, 96 kilómetros. Así que ya veis que le di zapatilla, la verdad. Lo estuve probando, la verdad es que estuve trabajando bastante. Ya le gasté bastante gasolina, que le llené el depósito. Tengo ahí hasta 126 kilómetros aún. La verdad es que no gasta mucho. Y nada. EPS, esto de medium, high, low, no sé qué significa, pero bueno, me dijeron que había que andar aquí. Y estos son 14,7 horas de trabajo que, ¿cómo se dice? A las 25, antes de las 25 le tengo que pasar la primera
revisión y cambio de aceite, engrasado y todo eso para que me entre bien en la garantía y todo el rollo. Y después es cada 200 horas, 200, debe ser tipo los tractores y tal. No sé si llevarlo allí o hacerlo en casa, no sé. A ver. Y bueno, este es el trip. En inglés debe ser el viaje 96,2 porque bueno, son los kilómetros que andé que aparece ahí. Y poco más. Y ya está. Es eso. Y después, bueno, esto es porque lo tengo ahora en parking. Está la señal aquí en parking que también te marca aquí las letras en la palanca. Esto nada, es darle para arriba, para abajo, no tiene tal misterio. Que solo tiene freno y acelerador. Como veis ya está todo lleno de mierda, porque bueno, está de trabajar, ahora que se le va a dar. Hay que darle ritmo al máximo. Y nada, como veis, está en parking. Este es parking, que se pone rojo. Marcha atrás, que también se pone en rojo. Neutro, para tirar después del freno de mano. A ver, cuando estoy aquí lo dejo en patio. Y bueno, el freno de mano se lo tiro, ¿sabes? Por ejemplo, poniendo el pastor que se hay pendiendo, cosas de estas, pero pues no. Parking, para atrás que se pone en rojo, neutro, en verde. Y esto se pone como azulado, blanquecino así. Que es high, que son las marchas largas. Que aquí aceleras y hasta que topea va hasta el máximo que pueda. Bueno, es para arriba corre menos, es para abajo corre más y en llano también. Y es lo que más da el buggy. Lo que se está dando limitado o delimitado es lo que más da a high bye, que normalmente ando siempre en las largas porque el low, supongo que es así en inglés, la L que también se pone en verde, en azul blanquecino, es para el tema de cuando vas enganchado por ejemplo con el remolque y bueno, son las cortas. Con las cortas creo que anda entre 20 y 25. Como, por eso, como si, como si estuviera sin cinturón, vaya. Y es como... Sí, las cortas, vaya. Luego, la L son las cortas y la H es las largas. Y al final esto lo conduce, ¿sabes? No hay que ser muy listo porque es solo frenar y acelerar, que no, ¿sabes? No tiene misterio ninguno. Pues es dar para arriba, por marcha, neutro, marcha atrás, parking, largas para acelerar y cortas para si llevas algo enganchado para 20-25 por hora, cosas de estas. Pues el cinturón siempre tiene que estar enganchado, si no, no te deja pasar de 25 por temas de seguridad. Por la carretera lo pongo, aunque parezca así que está porque estuve andando por aquí, bueno, dando a las vacas y tal, porque tengo que subir y bajar. Pero bueno, en la carretera lo pongo por si lo ve alguien. Y está todo legal, está todo bien. Y... Y nada, pues la verdad estoy muy contento. Os lo voy a encender para que veáis cómo ruge la bestia. Me encanta esta pantalla que tiene aquí de inicio. Como lo veis. Os lo voy a enseñar aquí por fuera. Bueno, ya haré, ahora se ve algo mal porque hay bastante claridad. Pero bueno, ya haré, siempre lleva estas luces tipo LED encendidas para el tema del día. Pero bueno, ya haré un vídeo de noche con la iluminación de... Que se vea bien la luz LED en la noche y cómo ilumina y todo, está de puta madre. La verdad, lo probamos una noche mi hermano y yo andando por ahí y por el monte se ve a tope. Nada, está... A ver, que para ser un UTV de estos, que no te creas que... Puede pagar que suena. Para ser un UTV de estos, que por lo general son bastante caros, que es lo que me daba miedo, porque tampoco ahora mismo no estoy para andar gastando, pero es una máquina tan práctica y tenía tantas ganas de comprarla y de casualidad. Y mira lo que es la vida, a veces es suerte. Estuve mirando uno por solo preguntar precio y tal, y llamé ahí a Millares Torrón, porque Millares Torrón, bueno, tiene el tema de agrícola, bueno, tiene FEN, JCB y bueno, tiene de todo ahí, y aperos y bueno, la encintadora, las pinzas, eso se la compramos a él. Y aparte tiene también maquinaria, tema tipo jardín, de esto de cortacésped y tal, es donde tiene el tema de los bugs, maquinaria de ocio, lo enseño ahora.
creo que es, no es Millares Torrón, creo que es Millavén o algo así que abrieron, bueno, no. Bueno, la verdad es que no me fijé mucho, pero bueno, como son de Castrojeriz también me gusta que le vaya bien a los vecinos y se lo promociono por si queréis ir a comprar un bicho de estos. Y de casualidad, en diciembre, antes de las navidades, mira que lo hablamos en casa y tal, y bueno, a ver qué tal, y, y lo llamé. Y de casualidad quedaban, vendiera uno de estos y iban a traer este. Y le dije, resérvamelo. Y me lo reservó y tuvo el precio rebajado por una oferta que había por Navidades. Así que mira qué puta casualidad. Y la cabina me salió un poco más barata porque también estaba como en Valencia o algo así. Porque este es... A ver, normalmente estos buggies, esto es como con todo. Como tipo extra, ¿no? Viene con todo. Menos con la pantalla, porque no me pareció una tontería. Pero normalmente estos buggies, como el que vendió anterior a este, le puso cristal y limpia, pero sin puertas, eran con puertas de red y sin cristal atrás. Y normalmente hasta o traen una pequeña barra de cristal que no trae ni limpia ni nada, o vienen sin puertas o con puertas de red y por traer nada como tiene aquí un vecino tipo para este tipo deportivo, no es, esto es más tipo trabajo. Y lo hablamos en casa y el tema sin cabina, todo simple, sin cabina y sin nada, valía 14.000 euros. Con el tema por el tema de esta era oferta de Navidad y todo el rollo este. Y valía 14.000 euros. Y lo reservé. La cabina vino un poco más barata y la cabina solo con la luz LED, calefacción y todo, valió 4.200, así que 18.200 con todo. Bueno, 200 es por la calefacción y todo el rollo. Y con todo 18.200 me costó el tema este. En relación a las otras marcas, es lo... ¿cómo se dice? Eh, ¿Cómo se dice? Esto que siempre se dice, para ser fiable, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Joder, que es bueno y económico. Es lo mejor del mercado en calidad y en ser algo más económico que los demás. Calidad-precio. Calidad-precio es lo mejor del mercado. Es un Sidway, que esta marca creo que era americana y la compraron los chinos y la abarataron bastante. Pero bueno, no... A ver, esto no es el top de las marcas, el Sidway. Pero eso es para otros bolsillos que no tengo, ¿sabes? Pero bueno, para mí me vale porque hay marcas tipo, por ejemplo, la más cara creo que es Polaris. Pero un bicho de estos, de Polaris, igual que este, creo que se iba a 27.000 y pico. Y la que está ahí, Kaman, como a Polaris, que están ahí las dos mejores del mercado, estaba en 25.000 y pico, pero no. Dije más de 20.000 euros, ¿por dónde vamos? No, 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 no quería gastar. Y al final 18.200 y para mí está bien. Ya veremos a ver cómo sale, nunca se sabe. Yo siempre lo digo todo, si sale bien de puta madre, si sale mal lo digo que es una puta mierda. Pero de momento estoy encantado. A ver cómo sale, si se estropea mucho, si pasa algo tal, lo voy a decir por YouTube, porque no, a mí me es igual todo. Si me sale mal la máquina, lo digo, si me sale buena, la chufo, ¿sabes? No, de momento, gracias a Dios, tengo bastante suerte, pero nunca se sabe, porque es la primera vez que tenemos algo de esto en casa, así que a ver cómo sale, nunca se sabe, a ver. Y básicamente creo que no me olvido nada más. Y, bueno, cuando fui a comprar este, estaba en una finca que compró ahí en, no sé si es en Lugo o linda con Coruña. Bueno, ahí, que tiene vacas y caballos, me parece, este Amancio Ortega, pero bueno, Amancio Ortega no tiene el mismo bolsillo que tengo yo. Y estaba el encargado de Amancio Ortega compró, cuando compré este, compraron para la finca que tiene Amancio Ortega un Can-Am con 5 plazas, con caja atrás, pero era un bicharraco. Eso me parecía una pica. Era exagerado, era gigantesco, con todos los extras.
exagerado. Lo estaban allí preparando en el taller y creo que pasaba de 30 y algo mil euros, exagerado. Pero bueno, esas personas, bueno, no, a ver, que no te puedas comparar. Una es la empresa que factura, igual no sé si es igual, seguramente es la que factura más en Galicia, Inditex, es exagerado. Lo bueno es que factura aquí, cotiza aquí en Galicia. Y, y nada, seguramente que Inditex facture más que alguna comunidad autónoma que de España, es exagerado. Pero la verdad estoy muy contento que esté aquí, vaya. Y, y nada, básicamente es eso. La verdad estoy muy contento. Se puede ver porque la verdad es una cosa que la quería desde los 15, 16 años y la verdad ahora con 26, 10 años después lo compré, gracias a Dios, y a ver si hay suerte con él y que Dios nos ayude para recuperar. Pero no, bien, bien. Espero que ya le di trabajo. La verdad estoy muy contento. Las vacas ya se acostumbraron al sonido. Ya veréis ahora unos vídeos que voy a subir cambiando vacas y con todo esto entro ¿sabes? Por cualquier lado, sube por cualquier lado. Con la pala y el tractor tenía que cargar más estacas a la espalda, repartirlas y con esto tiro para adelante en las cortas y voy a ir sacando, reverdiendo. Entro por cualquier sitio. La verdad, de momento estoy muy, 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 muy contento. Si tal, no, no sé. Y bueno, como os digo, como lo hice con la enroladora y tal, que se la compré, que es algo familia mía también, a Durán Maquinaria, que la verdad aquí en Castro Verde y cada esta zona, la verdad es alucinante. Bueno, habrá alguno que es más tonto como puedo ser yo, pero quiero decir, la verdad que salieron unos empresarios de cuidado, esas personas de 50 y pico, 60, 40 y algo, es exagerado aquí en Castro. Y la verdad me gusta que les vaya bien, así que como lo hice con Durán con la enroladora y tal, cosas que se le compraron, que es algo familia mía, Durán Maquinaria, que nada, muy contento, que si le quieres comprar, pero bueno, es maquinaria más bien tipo ganadera, como podemos ser nosotros, maquinaria grande, agricultura, no vende de estas cosas, me parece, pero encintadores, enroladoras y tractores y New Holland y bueno, tiene McHale y Pottinger, bueno, tiene algo de todo, que muy bien. Y después, como hice también con un remolque ganadero, que se lo compré a 10 Balín, que creo que es algo familia de este. No sé si sus padres eran primos o hermanos, bueno, algo así. Algo familia son, no sé por qué, pero por lo que me dijeron, porque a veces en tema de Joskin se comparten el tema de Joskin. Y con Talleres 10 y Balín, si no me equivoco, que es aquí de Castro Verde, son todos, tienen las grandes, es una pena aquí en el polígono de Castro Verde, pero bueno, y tienen por Lugo sus empresas, normalmente de importación de maquinaria y todo el rollo, que como hice con el tema del remolque Joskin, que bueno, es de Castro Verde, como os digo, tiene Joskin, pero bueno, es maquinaria grande para ganaderos y agricultores, pero bueno, tiene Joskin y no sé, principalmente tiene Joskin. Porque se lo compré, la verdad, solo le compré el remolque ganadero. La primera. Ah, y la cisterna, que es Joskin, es verdad, que estaban Millares Torrón, pero no me acuerdo. Millares Torrón y Díaz y Balín estaban juntos y tenían otro nombre. Pero bueno, ves, por eso son familia. Y la cisterna también se le cubre. Bueno, es el representante de Joskin aquí en Galicia o en el norte de España. Bueno, no sé, algo así. Y, y pues está aquí Millares Torrón, que bueno, tiene, como os digo, FEN, JCB, la encintadora, ALZ, por ejemplo, las pinzas que no me acuerdo de qué marca son, que se las compré. Bueno, y Orsi, bueno, y bueno, bueno, tiene de todo, no sé. Maquinaria, y hay maquinaria a barrer. No me sale ahora Valtra, creo que también tiene Valtra. Bueno, tiene varios tractores y tal. Ah, y bueno, la trituradora, que aparte, como no la. Que ya visteis el vídeo, pero bueno, son las últimas. Los últimos, la verdad, estuvimos renovando el parque de maquinaria. Igual me queda comprar una cosa, pero este año imposible, creo. Si no, bueno, si sigue así la carne, bueno, ya veremos. Pero me gustaría comprar un tema que lo tiene el 10 Balín de Joskin, que se lo comentar, pero no me acuerdo, pero me parece que eran caros.
aunque no fuera muy grande, 5 metros y tal, un escarificador para fincas que estropean mucho las vacas igual, o que esté donde esté el... Espera que me están llamando. Donde esté el comedero o el bebedero, para ayudar a, ¿sabes? Va arrastrando la mierda, lo que sobra de silo, algo de tierra que puedan levantar, y hasta me parece que le puedes añadir una sembradora encima, que bueno, que deja la hierba preparada para la primavera. En Francia, cuando fui a Francia a comprar las novillas, ¿sabes? Se le pasaban el escarificador a todas las fincas. En el vídeo de Francia creo que aparece un New Holland con un escarificador. Y la hierba tiene otro crecimiento, después se asimila mejor el abono y bueno, aireas la finca, sobre todo la mala hierba, sobre todo de hoja ancha, le fastidias y le ayudas al regreso, al trébol a tirar. Y bueno, la última compra, y esperemos que los tractores que tengo tienen bastantes horas y bueno, ya tienen mucho trabajo, pero bueno, a ver si me van aguantando unos años más. No quería cambiarlos, que hasta ahora por los caballos más o menos, bueno, igual se quedan algo pequeños, pero bueno, si se queda algo pequeño me lo hace Juan cuando tiene maquinaria más grande, pesada. Y bueno, a ver si me van aguantando, pero bueno, el tema del escarificador me gustaría por el tema del pastoreo y, por ejemplo, este invierno que vino, un invierno muy a la gallega, muy bastante duro, bastante frío, bastante húmedo y las fincas, hay que estar seguido moviendo las vacas, las fincas, la compactación, el pesoteo lo notan en primavera después. Y el escarificador airea un poco el suelo, la hierba y deja un poco todo más preparado para el tema de crecimiento de primavera y ensilaje y todo. Y sería la única cosa que compraría así en los próximos años, pero no, bueno, este año creo que va a ser imposible, pero bueno, ya veremos poco a poco. Vamos poco a poco, a ver, trabajando un poco todos los días. Y bueno, como os digo, que también me salió, gracias a Dios, de momento voy a tocar madera, que ya le fastidié algo la pegatina con la mierda de la... Tenía una pila de mierda, pero era mejor que se fastidiar una pegatina que quede de mierda de triturar del invierno y triturar otras fincas por ahí. Y nada, la verdad es que le di muchísimo uso a TMC Cancela, la trituradora de martillos y bueno, rodillos, ya se lo expliqué. Hay un vídeo cuando la compré el año pasado, no sé, que la compré, que hasta me prestaron una casi un año, los de Agrícolas Curta, y la verdad que se portaron muy bien conmigo, la verdad. Que esto no es anuncio, pero me gusta que las empresas de Lugo vayan bien porque, bueno, son el rural, básicamente, también. Viven de nosotros, pero también dan servicio y bueno, me gusta que les vaya bien. Así que es Agrícolas Curtis, hasta me prestó una gratis, todo un año casi, para triturar este año pasado a principios. Y bueno, ya estuve todo este año pasado con ella y bueno, estoy encantado con ella. Y aparte de esto, me la vendió Agrícola Goods, pero bueno, TMC Cancela es la marca. Es de Coruña o zona de Santiago, algo por ahí, pero bueno, es una marca 100% gallega, de Galicia. Y aquí en Galicia ahora todo el mundo está cambiando para TMC Cancela. Es una marca que está, bueno, por todo el mundo. Es exagerado. Vas a Francia, estuvo mi madre en Alemania no hace mucho, trituradoras de monte en Alemania. Bueno, no sé dónde más la vimos. Una vez, no sé si fue cuando fuimos a Suiza o no sé cuándo, porque mis padres volvieron a Suiza hace poco y me vino mi padre que había uno triturando con una TMC Cancela. Pero el pequeño país que hay al lado, que fui, de esta vez no fui porque bueno, por el tema de las vacas no pude ir, pero el anterior fui y creo que es Liechtenstein o algo así. Sí, porque por fuimos a Austria, pero no, fue en Liechtenstein, que es una zona ahí pequeña, es Liechtenstein, creo. O es Luxemburgo. Bueno, no sé. Creo que es Liechtenstein. Bueno, es igual. Que había un tipo triturando con la TMC Cancela y me hizo gracia, porque bueno, es una marca de Galicia que exporta para todo el mundo y la verdad que estoy muy orgulloso, que ojalá le vaya bien. Las empresas de Galicia para mí son lo mejor. ¿Qué voy a decir? Y así que nada, TMC Cancela, por si queréis máquinas fiables, trituradoras, y tienen de todo, mil cosas, pero sobre todo en tema de trituradoras de monte y trituradoras de fincas o tema de esto de estas que son así tipo rotativas que levantan así un poco con botellas o de estas de brazo, creo que son número uno, por si no decir de las mejores del mundo, es exagerado. Calidad
A ver, que no es lo más barato del mercado, pero que es de calidad superior. Bueno, como os digo, y poco más. Y después con un millar estorrón, quedé muy contento con la encintadora y las pinzas y todo el rollo. Que esto no es anuncio, pero como la gran mayoría son de Galicia, suelo comprar, me gusta comprar maquinaria que se haga aquí en Galicia, o a vecinos, que y la gran mayoría son de esta zona, de cada Castro Verde, que somos todos de aquí, es sagrado. Y, y nada, me gusta que les vaya bien y punto. A mí a Estorrón y nada, me tratan muy bien, así que, ¿qué les voy a decir? Eh, bueno, ya Estorrón es de la maquinaria, pero bueno, esto si queréis un tema de estos, o maquinaria de jardín, o cosas de estas, aparte de la maquinaria agrícola, tiene aquí esto de Millavén, que es agrícola, jardín y ocio, que aparte de Millar Estorrón. Y creo que no se me olvida más. Si se me olvida algo más de maquinaria que compré a alguien de por aquí, pues lo siento, porque la verdad es que no me acuerdo. Últimamente. Creo que fue eso, sí. Bueno, y pues esto no hace mucho que lo compré. La abonadora se la compré ahí a Churrillo, creo. Que es aquí en el Corgo, que es aquí al lado, que es exagerado. Es que todos mira, mire, Maceda, o Corgo, Lugo. Es que todos los empresarios, es exagerado. Tiene Kun y estas cosas. Antes tenía New Holland, antes de lo que. Ahora creo. Sí, ahora New Holland lo tiene Durán. Antes creo que tenía el New Holland o Landini o de estas más. No sé, algo. Y. Pero es exagerado. Que somos todos. Que son todos. De la gran mayoría así de los empresarios de Lugo, así algo grandes, o bueno, qué tal. O puede aquí. Bueno, mi tío aquí en Castellet tiene también una empresa bastante grande. Creo que anda por los 20 y pico, 30 empleados. Es exagerado. Pero es tema de camiones y tema de bañeras y bueno. Y tiene para lavar camiones, bañeras. Por si queréis ir, echar gasolina, que es donde voy siempre a echar gasolina, cambiar las ruedas y algo de mecánica, ya, cambios de aceite, bueno. Eh, Ahora creo que va a poner una frutería, es exagerado. Es peor que soy yo de emprendedor, es exagerado. Y nada, bueno, pues Churrillo también es aquí de Corgo. Y bueno, son todos de así empresarios de la maquinaria, así algo grande de Lugo, pues son todos de esta zona. Y bueno, para mí es un orgullo. Así que nada, esto, nada, pues un bicho nuevo para casa y nada, bueno, ahora el seguro me sale casi como un coche, creo que son 300 euros, así. No lo piensas, bueno, es algo más que para 300 euros al año, pero bueno. Bueno, de seguro, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, con seguro hay que andar, que nunca se sabe. Así que nada, esto queda ahí visto y nada, espero que os guste, la verdad, un sueño cumplido y nada, espero que me dure muchos años, lo voy a cuidar porque ahora mismo no se está el tema para gastar, así que lo hay que cuidar y que me dure años y nada, estoy contento, la verdad. Ya veréis vídeos de él y porque estos días hay muchísimo trabajo, a ver los vídeos que subo, a ver, voy a intentar subir. Y aparte, hoy es un vídeo por fin de actual. Hoy es actualidad. ¿Qué es? Hoy 2 o 3 de febrero o por ahí. Hoy es actual. No sé cuándo lo subiré, pero es actual. Y estamos llegando casi a los 1000 suscriptores, así que no pensé que iban a gustar tanto estos vídeos. Porque la verdad, como dijo uno que tenía que grabar más despacio, pero bueno, que es grabo, por ejemplo, ahora, antes de comer o cosas de estas y trabajar con animales no es fácil, me cae el móvil, está todo lleno de mierda el móvil, los animales son animales y grabo cuando puedo, cuando hay algo menos trabajo, pero bueno, hay muchos animales, mucho trabajo, mucho tema, pero bueno, voy grabando lo que puedo, más o menos, no todo, pero bueno, la gran mayoría de lo que hago durante de trabajo en la granja, para que se vea de dónde sale básicamente lo que coméis, 3 veces al día o 4, y con la calidad que se produce. Y todo lo que hay que gastar para producir, que eso es otra también, inversión, sí, bueno, y préstamos y pagar, y bueno, eso es otro tema, pero bueno. Y nada, creo que no se me olvidó más. Sí, y daros las gracias porque no sabía que desde que empecé en septiembre, no sé, no, sí, bueno, en septiembre subió, creo en octubre, noviembre fue cuando empecé así a subir vídeos y nada, pues muchas gracias, no sé qué decir, así que no pensé que iban a gustar tanto. Bueno, gustar, a ver, no sé si gustan tanto, ¿no? Pero intento hacerlo así lo mejor que puedo, pero bueno, es así algo así atrapallado, que no hay mucho tiempo y bueno, estos días, bueno, hay bastante que hacer.
y subo así todo un poco, para que veáis un poco así por encima, pero bueno. Si no es mejor, si no se graba mejor es porque también este móvil creo que tiene 4 años. Siempre compro el Samsung más barato de lo que tiene Samsung, pues el más barato y me duran a 4 y a 5 años. Estoy bastante contento con ellos. Y no soy de estas personas. Me duele bastante gastar 1000 euros o 1000 algo en un móvil. Es que es mitad de un ternero, o sea, es un novillo, quiero decir. No, o un sueldo, es que es un sueldo de una persona, un trabajador. Eh, no, a ver, si no se ven bien, bueno. A ver, si no hay calidad de grabación, pues es por eso. Y bueno, y que no hay tiempo, es toda la carrera, el móvil empapado de barro y bueno, es lo que hay. Pero bueno, así y todo, que no sea muy largo, así y todo, muchísimas gracias por ver los vídeos. Me quedan un día, me quedan los mocos, hace un friazo aquí hoy y me estoy congelando. A ver si como aún tengo que ir a Vilalle por rulos y a por la tarde y enganchar remolque, bueno. Por lo menos estoy en un tractor que bueno, llevo unos días empapados, sí. Es alucinante. Nos van a salir branquias aquí en Galicia, es exagerado. Y está empezando otra vez a llover. Y nada, pues nada, agradeceros pues nada, todo el apoyo y los comentarios y nada, intentaré mejorar poco a poco y nada, a ver si llegamos a esos 1000 suscriptores y nada, pues nada, agradeceros por muchas gracias, no sé qué más decir, muchas gracias porque os gusta un poco la vida de un chaval que acaba de cumplir ahora 26 años y básicamente de lo trabaja, bueno, pues trabaja todos los días, pero bueno, de lo que se hace aquí en la granja y bueno, una vida a veces algo fastidiada o, a ver, para mí es el mejor trabajo del mundo, a veces papas mucho frío, te mojas mucho y cosas así y tal, pero sin duda es un trabajo muy agradecido y nada, criar animales para mí es el mejor trabajo del mundo y no sabría hacer otra cosa que no sea ser ganadero, agricultor y todo eso. Y la verdad que nada, muy contento con este trabajo y se ganará menos, se ganará más, pero bueno, siempre se pasa de puta madre, ¿sabes? Si te gusta. Mi madre siempre dijo, si tienes un trabajo que te guste, nunca trabajas en la vida. Y para mí es como estar jugando con juguetes gigantes y con animales. La verdad es que me lo paso bastante bien, así que nada. No sé si se ve, si se transmite igual en los vídeos, porque algunas veces estoy algo más fastidiado con frío, otras con calor, otras con tal, pero bueno, trabajar así como se dice, a cielo abierto es lo que hay. Y por eso digo, no es lo mismo grabar en una oficina, en una habitación con calefacción que estar aquí con las manos azules y grabando y con medio de animales y bueno, se intenta hacer lo mejor que se puede. Así que nada, solo lo dicho. Así que nada, muchísimas gracias por los casi, no sé cuántos hay, 900 y algo, por ahí casi llegando a los 1000, así que nada, muchas gracias y tengo aquí a todos los vecinos y familiares suscritos, ya soy una familia gigantesca, ya muchos suscriptores van por eso, pero bueno, que nada, muchas gracias por ver los vídeos e interesaros un poco por la vida de rural. Así que nada, muchas gracias por ver los vídeos y nada, dale like, suscríbete, comenta y nada. Espero que os guste y a partir de ahora van a venir aquí vídeos a barrer con esta máquina, a quemarla a fondo y recuperar lo invertido en ella, porque al fin y al cabo no es un gasto, es una inversión de mejorar un poco, de no estar siempre tan empapado y andar un poco con la calefacción, poniendo el pastor y tal, y cada vez mejorar un poco la calidad de vida, que no vamos a andar con vacas y con carros y trabajando a mano como se andaba antes. Así que nada, hay que ir mejorando, si no hay que empezar a ser competitivos y producir lo más barato posible con la mayor calidad posible para ser, la verdad, verdaderamente competitivos. Porque a ver cómo se avecinan estos mundos. Así que nada, vamos a ir trabajando, voy a comer, vamos a guardar este bicho que por hoy descansa, que acabamos todo, hice todo rápido para hacer este vídeo. Y a ver si lo subo hoy a la noche, seguramente, a ver. Y nada, enganchar el remolque y ir por rulos, que es lo de siempre, elevar a las novillas de arriba. Que hoy a la mañana ha vuelto a nevar algo, macho. Estoy con la nieve. Ah, viene otra borrasca y ahora que es... Creo que llevamos 12 o 13 borrascas, es exagerado. Que se llama... ¿Sabe Dios cómo se llama? Que hoy a la mañana otra vez fui a las novillas con nieve. Las novillas, están las novillas aburridas todas y algo las vacas, algo menos de nieve, pero gracias a Dios ahora se fue a la nieve. Hace muchísimo frío, pero bueno, ahora daba... Bueno, nevó 800 metros o 900, pero bueno, ahora sube a 1200, 1400, así que aquí hará frío, pero no va a nevar, por suerte. Así que nada, como lo he dicho, muchas gracias por todo
Muchas gracias por ver los vídeos. Y nada, a seguir así trabajando y poco más. Así que nada, muchas gracias. Venga. Ah, se me olvidaba, ahora comí, iba a enganchar el John Deere, iba a guardar esto mientras no veía. Venía de Vilaya, vaya, para que estuviera en el almacén y bueno, tiene aquí otro que no me acuerdo de decir, por ejemplo, si llueve o tal, también, para que no se muevan los cubos aquí debajo del asiento. Y nada, solo me olvidaba de eso, pero creo que al final, y bueno, para guardar ahí cosas, pero bueno, que lo dije todo, así que nada, muchas gracias por el vídeo, chao.